Y hoy vamos a darle inicio a ese capítulo 11 de Levítico, y si lo dije bien. Ese capítulo 11 que nos va a estar llevando, ya comenzamos a conocer ese gran rol de esa preparación más bien de este sumo sacerdote con sus hijos, ¿verdad? Para el rol grande que le toca, pero ahora entendiendo que él representaba a todos estos sacerdotes, representaban a todos estos escogidos que seremos levantados al regreso de nuestro Mesías como sumos sacerdotes, recogiendo a sus demás sacerdotes y reyes. Por eso es que hay que entender entonces también cómo es esa preparación y qué rol tan importante llevan y por qué es tan importante ser tan consagrados, tan apartados del mundo, para podernos llenar de ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, de entendimiento, de esa unción que Él nos deposita, para entonces poder ser parte de esos escogidos así mismito como fueron ellos. Ellos fallaron, ahora nos toca a nosotros aprender para no fallar. Así que vamos entonces a darle comienzo hoy a ese capítulo 11 donde nos habíamos quedado. Y antes de comenzar, definitivamente, papá, aquí mismito me siento buscando de tu presencia, que te sientes así con nosotros aquí, como si fuéramos niños alrededor tuyo, que tú seas el que va a estar leyendo y entregando cada una de las revelaciones que yo sé que vas a estar brindando como siempre lo haces cada vez que me siento así con esta pureza de leer tus escrituras, tu palabra para mis hermanos, como si fuéramos la primera vez, como si fuéramos niños todos aprendiendo por primera vez. Gracias, Padre, nuevamente te doy por escogerme como instrumento para poder entregar tu palabra de esta manera pura, consagrada a ti, y así mismito, buscando que mis hermanos puedan aprender, puedan recibir de tu vida eterna, Padre, a través de esta palabra que es, así mismito, tu espíritu de sabiduría, tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu Mesías, Padre, que vino en carne y hueso para enseñarnos cómo obtener ese mismo espíritu a través del conocimiento, el entendimiento y sobre todo la entrega a obedecer tu palabra, Padre. Gracias nuevamente. Y sé tú quien esté entregando hoy todo el entendimiento completo a través de estos versos que voy a estar leyendo de tus escrituras, Padre. Pero a la misma vez deposita un corazón lleno de entendimiento en cada uno de mis hermanos para que pueda recibir esta palabra y que empiece a rendir frutos en ellos, Padre. Gracias nuevamente te doy y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría. Amén y amén. Así que vamos a empezar, emocionada que estoy. Yo no sé ni cuál es la alabanza que voy a poner hoy porque él no me avisó. Así que vamos a buscar por aquí una que se... Ay, ya, yo creo que yo sé. Una que se llama Llévame a tu santuario. También letra y melodía entregada a Darlene Cole, guía de Chile, inspirada en la manera de nosotros cómo llegar a ese santuario, a ese monte Sión cuando regrese nuestro Mesías, ¿verdad? Con ese corazón puro y manos limpias. Y como nosotros estamos aquí en Levítico ya recibiendo esta preparación completa para ser consagrados al Padre, así como estos sacerdotes, pues vamos entonces a poner una alabanza que sea así. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. En tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. En tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame
donde tú estás. En tu santuario permanece y adora. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Envuélveme en tu santidad, que mis gracias me cubra. Quiero llenar ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto, donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto, donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar. Con toda la eternidad. Ay, qué bella. Quiero que leer algo aquí que Esther acaba de escribir. Comenzando, y bendiciones siempre para ti también, Esther también, gracias. Y dice ella que entramos a tus atrios con acción de gracias y al lugar santo con alabanzas. Te damos gracias, Padre, por llevarnos al lugar más alto. Queremos habitar bajo tu sombra omnipotente. Gracias por todo y en todo. Amén, aleluya y amén. Ay, qué emoción. Vamos a comenzar hoy. Yo no sé qué nos espera en ese capítulo 11, pero cada vez se pone mejor, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver aquí qué dice este capítulo 11. Habló Yoquebed a el Moisés, a el Moshe. Y nos habíamos quedado en el 10, cuando Moisés estaba molesto con Aarón y sus hijos porque no hicieron el ritual de la ofrenda según se le indicó. Y entonces, dejaron que se quemara completa sin traer la sangre de la ofrenda, ni habérsela comido. Y entonces Aarón le dijo a él como que, tú no tienes idea por todo lo que yo he pasado en este momento, tú sabes. Quien ha estado encerrado aquí estos 7 días consagrándome he sido yo, para luego ver mis 2 hijos morir al momento a causa de su ignorancia, de su estupidez, su necedad. Su mal entendimiento, su manera de burlarse de la palabra del Padre, eso es todo lo que sucedió, ¿verdad? Perdieron la vida
en ese momento literal, pero ya entendiendo que nosotros perdemos nuestra vida eterna, ese aliento de vida que se le entregó a Adán, esa sabiduría que es la que nos brinda la vida eterna, la perdemos cuando perdemos la sabiduría, cuando actuamos de una manera sin sabiduría, sin entendimiento. Y entonces eso fue lo que sucedió con ellos, ya no tuvieron ni más chance porque habían sido ya consagrados, o sea, ya habían sido unos elegidos. Y ellos mismos decidieron derrochar eso. Lo mismo pasó con Salomón. Salomón había sido un elegido también, llenándose de sabiduría, la pidió y todo. Y cuando el padre más contento no podía estar, imagínense un hombre pidiéndole a él la pura salvación, el puro Mesías en su interior. Y de momento, ¿qué hizo? La malgastó, la desbarató, hizo como el hijo pródigo con la herencia del padre, la malgastó en prostitutas. ¿Qué representan esas prostitutas? Esas mujeres de Salomón, las miles de religiones que hoy nos rodean, las miles de doctrinas religiosas, denominaciones, religiones y de todo lo que hay en todos los lugares, que nos han enseñado, yo respeto la tuya, respeta tú la mía. Y no entendemos que la única que había que respetar es la de nuestro Padre Celestial que nos creó. Y eso está escrito en la misma Biblia que tenemos todo el mundo. Ay. Vamos a seguir por aquí. Dice, habló Yoquebed a él Moisés y a él Aarón. O sea, ¿a quiénes? A él Moisés y a él Aarón. O sea, ambos estaban llenos de ese espíritu de sabiduría. Diciéndoles, habla a los hijos de Israel, diciendo, estos son los animales, escuchen bien, ahora llegamos a la parte de qué animales estaban aceptados hacia nuestro Padre Celestial para nuestra comida y cuáles no. Dice, estos son los animales que comerán entre todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tenga pezuña hendida y que rumia, comerán. ¿Cómo que rumia? Que ellos comen, ¿verdad? Y luego como que después que están ya masticando, tragan, devuelven, siguen masticando y luego tragan. Y dice, sin embargo, de los que tienen pezuña hendida o rumian, o sea, una o la otra, tienen que ser las dos juntas. Rumian y tienen pezuña hendida. Si tienen una y no la otra, no. Tienen que ser ambas. Dice, sin embargo, de los que tienen pezuña hendida o rumian, estos no comerán. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impuro para ustedes. Y cada animal que yo estoy mencionando aquí, aunque ustedes no lo crean, en evangelios que le han robado a la Biblia, si no me equivoco, hay uno que se llama el de Bartolomé. Nos explica un poco más de detalles de la representación espiritual de cada uno de estos animales, porque como yo les dije, todo nuestro Padre lo entregó la manera literal, pero era representando a que nuestra generación ahora, que es la que está en los últimos tiempos ya, pudiéramos entender la parte espiritual, porque a nosotros era la que se nos iban a dar que esas revelaciones. A ellos, como todavía no se les podía dar estas revelaciones, tenían que entregarle todo de la manera literal para que ellos comenzaran a aprender a obedecer. Y ahora nosotros, como ya esa manera literal la hemos aprendido y ya no hay que obedecerla de esa forma, ahora entendemos, ahora llevamos entendimiento para entender qué representaba cada una de esas cosas literal. Como les doy siempre el ejemplo, la circuncisión, que con el pacto que se le entregó a Abraham era literal y ahora es espiritual, ahora es en el corazón. Las tablas de los mandamientos de la ley del Padre se entregaron en piedra, en zafiros, ¿no? De manera literal, ese primer pacto, y ahora el pacto es la misma ley, los mismos mandamientos, pero de manera como escrita en nuestro corazón. Y estas leyes que estamos viendo son literales, pero también representan a algo espiritual. Por darles un ejemplo de lo que recuerdo de ese libro, él hablaba de que cada uno de estos animales representaba a diferentes tipos de personas. Y no es que nosotros nos vayamos a comer personas, es que así mismo él nos decía, aléjense de esos goín, de esos extranjeros, esos extraños, porque esas personas extrañas o goín o extranjeros eran personas que no
querían obedecer las leyes del Padre. Por ende, nos avisaba, nos prevenía, para que no nos mezcláramos, para que no nos pasara como a Salomón. Y estos animales también representan a diferentes tipos de personas. Pero no vine a hablar eso hoy, se los quise traer como un pedacito, ¿verdad?, de una perlita. En alguna otra clase que yo vaya a entregar respecto específicamente a estos animales, pues le entregaré exactamente todo lo que está escrito en esos otros libros para entenderlo claramente qué representa. Por el momento, obedezcamos lo que está escrito. Vamos a seguir aquí. Dice, sin embargo, de los que tienen pezuña hendida o rumian, estos no comerán el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Será impuro para ustedes. El conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña hendida, será impuro para ustedes. La liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impura para ustedes. El cerdo, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia, será impuro para ustedes. De su carne no comerán y su cuerpo muerto no tocarán, son impuros para ustedes. Más claro él no podía ser. Él no solamente dijo instrucción de que el que rumia y tiene pezuña hendida. Él dio inclusive ejemplos claros de los que no se podían comer, incluyendo el cerdo, y es cuando más nosotros nosotros los que hemos aprendido a hacer son las cosas que en la Biblia dice que no se hagan. Y pretendemos pensar que le estamos adorando al mismo Dios. Perdónenme, pero ¿cómo ustedes pretenden pensar que estamos literalmente adorando a un mismo Dios cuando ese Dios nuestro nos dio unas instrucciones claras que no podíamos hacer y están en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, en su palabra? Y si el mismo Jesús, como lo hemos conocido, llamado Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yeshua el Mesías, la salvación del Mesías, él mismo era el vivo ejemplo, la imagen y semejanza del Padre aquí en la tierra, haciendo lo que el Padre indicó. Y no comía nada de estas cosas y honraba Shabbat y todo, dando ejemplo a nosotros. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a pensar que porque algún líder religioso dijo que ya Jesús cargó con eso en la cruz, ya no hay que honrar Shabbat, ya eso del cerdo, eso es de judío, eso es del Antiguo Testamento? ¿A quién se le ocurre pensar que un ser humano pueda tener la verdad en la boca y no lo que está escrito en la Biblia? Porque aunque a ti te digan esas cosas, si tú mismo no has leído lo que está en la Biblia, tú estás en desobediencia y estás llenándote de iniquidad y estás permitiendo que no solo tú, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos estén literal con puertas abiertas a que el enemigo esté operando con gusto terrible allá adentro en tu vida. Porque al desobedecer, eso es lo que haces. Le entregas tu vida al enemigo, no al Padre. Y estás jurando que le estás orando al mismo Dios. Y el Padre, por misericordia, te tiene tanta pena que por eso es como te ve ingenuo, te ve en desobediencia, pero en desconocimiento, por eso te la perdona. Hasta que llegue el punto en que ya Él diga hasta aquí. Porque así mismito, su gracia, que es lo que Él entrega a través de su sabiduría, va a llegar un punto en que ya no la va a entregar. Su misericordia va a estar hasta el punto en que su hijo llegue y ahí ya nadie más va a tener misericordia. Y este es momento de prepararnos para esa llegada. No estar escuchando estupideces que dicen los religiosos, los líderes religiosos, para nosotros creernos que estamos bien porque el líder nos dice que sí que estamos bien. Ay, vamos a seguir aquí. Dice, estoy ahora en el 11:9. Estos comerán de todos los animales que están en las aguas. Todo lo que tenga aletas y escamas. Si no tiene aletas ni escamas, no se come. Dice, todo lo que tenga aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, los comerás. Y todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, de entre todo lo que se mueve en las aguas y cualquier criatura viviente que esté en las aguas, ellas serán abominación. Serán pues abominación para ustedes, no comerán de su carne y sus cadáveres serán abominación.
Todo lo que no tenga aletas ni escamas en las aguas será para ustedes abominación. ¿Cuántas veces lo dijo? Y nosotros, que yo me incluyo, yo soy de Puerto Rico, una islita en el Caribe llena de mariscos. En todos los pueblos de la isla, hasta en el centro de las montañas, se vende langosta, se vende camarones, se vende pulpo, porque lo más lejos que está la playa del centro de la isla, pueden que sean, ¿cuánto? Hora y media. ¿Y qué está pasando? Todo el mundo tiene acceso a comer todo lo que hay en el mar. Y como nosotros no teníamos conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y jurábamos que estaba súper bien, porque el mercadeo que hemos tenido en el mundo entero nos deja pensar que la langosta, eso es un exquisito, una comida deliciosa, carísima, solo la pueden comer las personas con mucho dinero, ¿verdad? Pues en Puerto Rico nos damos el guille de que todo el mundo tiene langostas ahí al lado de su casa. Y yo era una de las que me comía un montón de veces langosta, era una de mis comidas favoritas. Los camarones me fascinaban, pulpo me fascinaba, cerdo me fascinaba. Yo mientras estuve en la iglesia católica, que no conocía nada de lo que estaba en la Biblia, ¿qué hacía? Por ignorancia pecaba más que cualquier otra persona, pero es que sí hemos hecho todos. Y cuando yo leí estas cosas yo me sentí asquerosa. A mí no me costó nada decir ya. A platos que me fascinaba comer, le tuve un asco de momento terrible, porque yo vi cómo nuestro Padre Celestial los llama abominación en este momento. Y yo, wow, ¿por qué? Luego empecé a buscar y sí, la misma ciencia ha descubierto que ese tipo de animales se le conoce como las cucarachas del mar. ¿Por qué? Porque son las que comen toda la basura que está en el mar, y el cerdo que se come toda la basura que está en la tierra. El cerdo ni siquiera tiene toxinas, no tiene poros, por ende no puede sacar toxinas, ¿verdad? No es que no tenga toxinas, es que no tiene poros en su piel. Por ende no puede sacar toxinas, toda su vida está lleno de sus propias toxinas, y nosotros, por más limpia que esté ese cerdo para cocinarlo, yo que me comía hasta los intestinos del cerdo, la morcilla y toda esa cosa que se come en Puerto Rico, yo misma fui así. ¿Y qué pasó? Nosotros trayendo enfermedades a nuestros cuerpos, no solo por la desobediencia, sino porque esos animales no eran para alimento del ser humano. Y Él cuidándonos a nosotros y nosotros descuidándonos, pero entonces metiéndonos 40,000 pastillas para estar mejor, ¿verdad? Oh my God. Ok, vamos a ver qué nos dice de las aves. En cuanto a las aves, estas tendrán por abominables, no serán comidas, son abominación: el águila, el buitre, el quebrantahuesos, el gavilán azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la lechuza, el halcón, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el comorán, el búho real, el cisne, el pelícano, el esmerejón, la cigüeña, la garza según su especie, la ave fría, el murciélago, y en China, ¿cuántos murciélagos se comen? Dice, todo insecto alado, los que tienen alita, que ande sobre 4 patas, les será abominación. Ustedes están entendiendo lo tan específico que Él fue. Él fue quien los creó. Dice, todo insecto alado que ande sobre 4 patas les será abominación. Sin embargo, estos podrán comer de entre todos los insectos alados, ¿verdad? Que tienen alitas, que andan sobre 4 patas. De los que tienen piernas para saltar con ellas sobre la tierra, además de sus patas. O sea, tienen 4 patas, pero tienen otras que son para brincar, como los grillos que se comía el Juan el Bautista. En muchas culturas, como en Puerto Rico, no acostumbramos comer insectos, pero yo he visto como en México, por ejemplo, sí acostumbran a comer insectos. So, si van a comer insectos, debe ser de estos, que aunque tienen alas y 4 patas, tienen adicionales unas patas que les ayuda a saltar. Dice, podrán comer de estos, la langosta según su especie. Langosta aquí se refiere al insecto que es como un saltamonte.
La langosta calva según su especie, lo mismo, otro tipo de insecto. El grillo según su especie. El saltamontes según su especie. Todos estos se comen, por lo menos en países de Centroamérica, los he visto, me los han ofrecido, aunque yo no he estado acostumbrada a comerme eso, pero sí los he visto y están permitidos. Dice, por estas cosas, pero todos los demás insectos alados que andan en cuatro patas les serán abominación. Por estas cosas serán impuros. Cualquiera que tocara sus cuerpos muertos será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que llevara partes de sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta el atardecer. Tendrán por inmundo los cadáveres de cualquier animal de pezuña que no tenga pezuña hendida ni rumia, les serán impuros. Cualquiera que los tocase será inmundo. De cualquier animal que ande sobre cuatro patas, tendrán por impuro el que anduviere sobre sus garras. Cualquiera que tocare su cadáver será impuro hasta el atardecer. Y el que llevase su cadáver lavará sus ropas y será impuro hasta el atardecer. Les serán impuros. Dice, también les serán impuros estos animales que se arrastran sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la tortuga según su especie, el hurón, el camaleón, el lagarto, el caracol y el topo. ¿Ustedes saben cuántos caracoles nosotros nos hemos comido en Puerto Rico? O sea, nosotros no teníamos ni idea. Y hablo de nosotros porque pues la cultura nos enseñó a que eso es algo súper rico. Algo que es de parte de la isla y algo que se sirve en todos los restaurantes y no teníamos idea de la ofensa que le estábamos haciendo al Padre y a nosotros mismos, a nuestros cuerpos. El daño que nos estábamos haciendo. Y dice, el caracol y el topo. Estos les serán impuros entre todos los que se arrastran. Cualquiera que los tocase cuando estuvieran muertos será impuro hasta el atardecer. Cualquier cosa sobre la cual cayere muerto uno de ellos será impura, ya sea un recipiente de madera, vestiduras, piel o saco. Cualquiera que sea el utensilio donde se realiza cualquier trabajo, se meterá en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Respecto a toda vasija de barro, en la cual cayere uno de ellos, todo lo que estuviese en ella será inmundo, y la quebrarán. Yo leo estas cosas y yo como que quiero frenar y traer todas las parábolas que el Mesías traía, porque es que de esto era que se trataba todas esas parábolas. No era cuestión de nosotros entender las parábolas según el líder religioso nos dijese su interpretación. Era que cada una de esas parábolas del Mesías se refería a cada una de estas leyes, de esta historia, de esta manera que el Padre entrega a través de Moisés, de todos esos estatutos, leyes, mandamientos. Y cada vez que hable de estas vasijas, donde, por ejemplo, respecto a toda vasija de barro, ¿quién era el alfarero? ¿Y quiénes eran esas vasijas de barro formándose por ese alfarero? Dice, respecto a toda vasija de barro en la cual cayere uno de ellos, de cualquiera de esos animales impuros, cadáveres de esos animales impuros, dice, todo lo que estuviera en ella será inmundo y la quebrarán. ¿Por qué nosotros, en el momento en que el Padre nos está formando, si así mismito pasa, caemos impuros, hay que quebrantarnos para volver a empezar, para volver a nacer? Así hablaban las parábolas de Yeshua, cómo nosotros mismos teníamos que volver a renacer, no es a cambiar, a ser una nueva criatura, una nueva vasija, porque fuimos impuros. Pero ya después que estamos siendo nuevos, ¿por qué contaminarnos? Si cuando nosotros queremos nacer de nuevo es porque no es que queremos cambiar, es que queremos ser otra persona. Y una persona que sea de agrado hacia el Padre, que sea imagen y semejanza de Él como Él siempre quiso. Llevar el Mesías en nuestro interior a ese nivel de santidad. Entonces, ¿por qué querer contaminarnos? Entonces que no estábamos preparados para comenzar de nuevo, para renacer. Eso es lo que está pasando. Por eso es que Él nos pide primero preparación antes de comenzar este rol.
antes de comenzar tan siquiera a recibir esta palabra, porque el corazón nuestro es quien la va a necesitar guardar, pues hay que preparar ese corazón antes de. Dice, todo lo que estuviera en ella será inmundo y la quebrarán. Todo cereal comestible sobre el cual cayere de esta agua será impuro, y todo líquido para beber que estuviera en las vasijas será impuro. Todo aquello sobre lo cual cayere parte de sus cadáveres será inmundo, ya sea hornos o fogones serán destruidos, porque son impuros y serán impuros para ustedes. Sin embargo, la fuente o cisterna donde hubiera abundante agua será limpia, pero lo que tocare el cadáver será inmundo. Ustedes están viendo esto que acabo de leer. La fuente o cisterna donde hubiere abundante agua será limpia. O sea, si el cadáver cayó en un recipiente donde había poquita agua para beber, para cocinar, además ni siquiera tenía agua, a lo mejor cayó, como dice, en el fogón, en la vasija, donde sea, será impuro, se contaminó. Pero si hubiese caído en un lugar con mucha agua, será limpia. ¿Por qué? Porque esa mucha agua representa a esta palabra del Padre en abundancia. Eso es un bautismo. Eso es lo que Juan el Bautista hacía con las personas. Los llenaba de la palabra del Padre en abundancia para que pudieran ser bautizados con esas aguas y quedar limpios. Porque ellos todos venían contaminados. Ellos estaban así mismo inmundos. Y así nosotros hemos venido de la misma forma. Si nosotros estamos en lugares siendo impuros, estamos en lugares donde no hay esta agua abundante del Padre, esta palabra pura, definitivamente que estamos contaminando a todo el que se nos pegue. Y eso es lo que está pasando con muchos líderes religiosos que no entienden que lo que están es contaminando a la gente que está escuchando. Y la gente escuchando emociona, sigue hablando para adelante la basofia que están escuchando y siguen contaminando a otros. Y hay una contaminación terrible alrededor nuestro. A menos que lleguen a un lugar así como esto, que te están entregando un montón, abundante agua del Padre para que quedes limpio. Dice, y si cualquier parte de sus cadáveres cayere sobre cualquier semilla que se va a sembrar, será limpia. ¿Cómo? Ustedes están entendiendo las megaparábolas de nuestro Raboini, nuestro maestro Yeshua, cómo se están entrelazando con estas escrituras. Miren esto. Primero vimos, es más, cuando Yeshua fue a encontrarse con la samaritana en aquel pozo, ¿y qué él le dijo a ella? Si tú me pides a mí, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú estarías pidiéndome a mí agua. Porque el agua que está aquí en este pozo te va a dejar con sed. Esa es el agua que se entrega en todos lados. Siempre está buscando más, porque es como que no me sacia la sed. Pero el agua que yo tengo, eso es un agua llena de vida, porque es un agua que ofrece la sabiduría. Eso es una palabra pura que viene y te entrega la sabiduría del Padre. ¿Y qué está pasando? Aquí, cuando hablaba esa agua abundante, ¿verdad? Abundante agua, por eso es que queda limpio el cadáver, el cadáver representa una persona que no lleva sabiduría, que está muerta. Por eso es que les dije que estos animales representan personas, y eso pues está en otros libros, pero pues como yo no vengo a traer la clase de los animales específica, por eso no traje esos libros. Pero quiero que entiendan lo que es la representación de las parábolas de Yeshua con respecto a esto específicamente que estamos leyendo. Mira el que dice ahora de la semilla. Sin embargo, el 37, 11:37. Y si cualquier parte de sus cadáveres cayere sobre cualquier semilla que se va a sembrar, será limpia. ¿Por qué? Porque la semilla, que es la palabra del Padre, en otra parábola del sembrador, cuando Yeshua hablaba, que Yeshua en una parábola hablaba de la parábola del sembrador.
que el sembrador está enviando a sembrar las semillas y unas cayeron en el camino y otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron en lugares donde habían espinas y otras cayeron en terreno fértil. Esos son los 4 tipos de corazones, porque este es el terreno nuestro, para que esta semilla, que es la palabra del Padre, se pueda sembrar en él. Si cayó en un corazón que estaba duro, como el camino, vino en los aves de Japiña, vino el demonio y se llevó la palabra. Ni cuenta nos dimos que nos entregaron palabra, se nos olvidó. Si cayó en un corazón con terreno pedregoso, esa es la mayoría de los cristianos dentro de las iglesias, y recibiendo con gozo, y están ahí emocionados con la palabra, y después viene el fuego y las tempestades, y a temblar se ha dicho. Se les olvidó la fe y la palabra y ahí van cogiendo a arrodillarse frente a la bestia. La tercera, si tenemos un corazón lleno de espinas, que las espinas representan a todas esas prioridades nuestras terrenales, preocupaciones, todas las cosas que estamos teniendo que hacer en nuestro día de vivir, nuestra familia, que es más importante que la palabra del Padre definitivamente. Muchas cosas que van por encima a la obediencia, a la fe. Pues en ese tipo de terreno la plantita va a crecer y ¿qué va a pasar? No va a tener frutos. ¿Y cuál era el cuarto terreno? Un terreno fértil. Eso es un corazón que ha sido purificado para que esta semilla pueda ser sembrada y dar frutos. Pues miren aquí como decía, que si esas partes de esos cadáveres, partes de ese cadáver de esos insectos o animales, animales que son impuros, si esos cadáveres, partes de ellos, cayeron en semillas que van a ser sembradas, serán limpios. Porque esta palabra del Padre tan pronto va a ser sembrada en ese corazón fértil, va a rendir unos frutos tan increíbles que ese cadáver va a resucitar. Y eso es lo que está creyendo, ¿verdad? De decir aquí, que será limpio siempre y cuando cae en ese tipo de semillas que van a ser sembradas. Pero dice, pero si cayere alguno de esos cadáveres sobre semilla mojada, les será impura, porque esa semilla no va a poder ser sembrada y rendir frutos. Ay, si alguno de los animales de los cuales pueden comer muriese, el que tocare su cadáver será inmundo hasta el atardecer. ¿Por qué? Porque los animales, aún los que son puros, los que son permitidos para comer, si no los comemos cuando ellos murieron, ¿verdad? Peleando entre ellos mismos, murieron por enfermedad, por lo que sea, entonces también serán impuros. Porque había también, luego vamos a estar viendo, que los animales que nosotros podemos comer, que están permitidos, también se nos es permitido comerlos siempre y cuando nosotros mismos, ¿verdad?, se hayan matado de una manera sin sufrimiento para específicamente la razón de comida, de alimento. No fueron maltratados, no fueron, o sea, vamos a seguir aprendiendo, pero les traigo esto porque aquí dice algo que si ellos muriesen en el camino, ¿verdad? Y después nosotros encontramos muerto ahí, después ese es el que comemos, ese no es el que nos va a traer, va a ser abominación, va a ser inmundo sí hacia nosotros también. Dice, y el 40, y el que comiese de su cadáver, lavará sus ropas y quedará impuro hasta el atardecer. También el que llevare su cuerpo, lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra será abominación, no será comido. Todo lo que anda sobre su pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, como los alacranes, no los comerán porque son abominación. No, y es que me estoy acordando de tantas cosas que están en esos otros libros, como cada uno de esos animales representa a un tipo de persona. Por eso es que estoy definitivamente que tengo que hacer una enseñanza solamente de eso, porque no lo había recordado, ni me acordaba que yo iba a leer esto hoy, y por eso es que me está trayendo muchísimo de lo que ya he leído en otros lugares.
So, creo, si no me equivoco, es el de Bartolomé el más que habla de lo que representa, ¿verdad? Los animales. Y dice, todo, no, no se hagan abominables con ninguna criatura que se arrastre, ni se hagan inmundos con ellos para que no se contaminen. ¿Ve? Que no es la cuestión de que, ahora eres alguien pecador. No, es que al momento de tú desobedecer una de estas leyes y sobre todo comer animales, alimentos que no son puros, que no son adaptados para el cuerpo nuestro, te contaminas y eso es lo que hace que te quita sabiduría, que el Padre ya te está entregando una sabiduría a causa de que estás queriendo comenzar de nuevo a ser alguien agradable ante sus ojos, ser alguien que sea imagen y semejanza a Él, y estás llenándote a sí mismito de todo ese entendimiento, esa sabiduría, y empiezas a hacer estas cosas, empiezas a contaminarte. Empiezas a literalmente a crear un ambiente contaminado adentro donde el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, se tiene que ir. Y tú no quieres eso. Esa es la razón verdadera del por qué la obediencia hacia el Padre. ¿Y por qué tú necesitas ese espíritu dentro de ti? Porque a través de ese espíritu es que obtenemos la vida eterna. Eso es el Mesías en nuestro interior. Ese Espíritu Santo en nosotros. Dice 44. Porque yo soy Yukevaiker Elohaikem, su Dios. Por tanto, se consagrarán y serán santos, Kodeshim, porque yo soy santo. Ay, tan bello. Él quiere que seamos imagen y semejanza a Él. Pues si Él es santo, nosotros debemos ser igual que Él. Y dice, tampoco se contaminarán con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yukevaiker que los sacó de la tierra de Mitzrayim, de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Se contaminó con un animal que se arrastraba sobre la tierra. Por eso les digo que estas cosas que están escritas realmente no son literal. Se escribieron de manera literal para ellos, quienes no tenían todavía mucho entendimiento. Pero nosotros, que ya hemos comenzado a recibir ese entendimiento del Padre, porque nos hemos apartado de todo el mundo que nos rodea, porque nos hemos sentado a conocerlo en esta intimidad, a nosotros se nos está permitiendo entender claramente las Escrituras qué fue lo que hizo Eva. Después entenderán muchos más detalles del por qué fue una serpiente y ella cae, ¿verdad?, antes que Adán. Muchas cosas hay allí con eso, pero miren cómo él lo indica. Tampoco se contaminarán con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yukevaiker que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Elohim, su Dios. Por lo tanto, serán, y Egipto no solamente es un país, Egipto representa literalmente a sistemas religiosos que nos han tenido esclavizados con doctrinas ridículas. Y nosotros tan estúpidos que no entendíamos porque llevábamos tantos años viviendo de la misma forma. Culturas, enseñanzas pasadas, modos de vivir, doctrinas que no sabíamos que estábamos siendo esclavos de ese enemigo, de ese faraón. Y dice, por lo tanto serán Kodeshim, serán santos porque yo soy santo. Esta es la Torá de los animales. Esta es la instrucción de los animales, de las aves, de toda criatura viviente que se mueve en las aguas y de toda criatura que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. 12. Habló Yukevaiker a Moisés, o sea, ahora fue a Moisés, al ser humano común, no al profeta Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si una mujer ha concebido y diere a luz un hijo varón, ahora empiezan unas instrucciones con respecto a las mujeres luego de parir. Dice, si una mujer ha concebido y diere a luz un hijo varón, entonces será impura 7 días. Según los días de la separación por su menstruación será impura. Aquí hay mucho más. Wow.
Aquí hay mucho más porque inclusive otros libros nos cuentan el tiempo que tuvo que esperar Adán desde que fue creado para entrar al paraíso, a la tierra, ¿verdad? Al Edén. Y Eva, desde que fue creada, también tuvo que esperar más tiempo que Adán porque el ser mujer, a causa de esa menstruación, hay unos días específicos adicionales que al hombre, obviamente, para que ella pueda ser pura, limpia. Y entonces, hay muchas cosas que de lo que voy a leer, hay mucho más que representa, ¿ok? No solamente es la parte literal. Dice, si diera a luz un hijo varón, entonces será impura 7 días. Según los días de la separación por su menstruación, será impura. Y al 8º día circuncidará la carne del prepucio del niño. Y luego continuará en la purificación de su sangre por 33 días más. ¿Ustedes están entendiendo las mega profecías que hablan estos números? Si ella dio a luz un varón, 7 días será impura. Nuestra madre ahora, ¿verdad? La que nos parió ahora, que es esa sabiduría, parió ese hijo amado Yeshua, ¿verdad? 7 días la tierra ha sido impura hasta que Él llegue y limpie todo. 7 milenios, ¿verdad? Y en el 8º dice que circuncidará la carne y el prepucio del niño. En el 8º es cuando nuestro Mesías da comienzo a ese nuevo reino. Pero dice que continuará en la purificación de su sangre por 33 días más. ¿Cuánto fue lo que vivió nuestro Mesías en la tierra, siendo un hombre? 33 años. Hay muchas cosas que vienen de profecías con respecto a lo que estoy leyendo, pero como esto no es una enseñanza, esto es algo para que entiendan la profundidad de lo que hay en estas escrituras. Por eso es tan importante leer la Biblia desde el principio. No coger el libro que querramos para empezar a leer por ahí. Yo una vez escuché a un líder religioso, un bobo religioso, literal, porque eso no era un líder, que se creía profeta, se creía pastor y profeta. Y él decía, ay, ¿cuál es el libro favorito tuyo? Y yo, un libro favorito mío, si es que la Biblia es un solo libro. La Biblia para mí, para mi entender, la Biblia es un solo libro. Tiene muchos libros adentro, pero se lee de manera desde el principio hasta el final en orden. Inclusive le han robado libros que también se leen en el orden en que se suponía que estuviesen. No. Cuando yo quiero convertir a alguien, yo lo primero que digo es que vaya a leer los proverbios. Y yo, cuando tú quieres convertir a alguien, ¿quién te ha dado derecho a ti de convertir la gente? Y empezando a leer proverbios, que el proverbio no hay manera de entenderlo. Si tú no reconoces quién está escribiendo eso, que el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial es quien habla a través de esos proverbios. No es Salomón. Y el espíritu de sabiduría es nuestro propio Mesías, nuestro Espíritu Santo. O sea, si tú no llevas esa revelación, no hay forma de que tú entiendas un proverbio ni un salmo. Si tú no entiendes ni siquiera un Génesis, un Éxodo, un Levítico, Números, Deuteronomio, no hay forma que tú entiendas ni un proverbio, ni un salmo. Y entonces, ¿cómo tú puedes tener en la mente, o por lo menos en el caso de él, cómo podía tener en la mente él, que él era profeta, que él era pastor y que él quería convertir la gente mandándolos a leer proverbios? A ese nivel de estupidez tienen muchos líderes religiosos que se creen tan sabios que lo que hacen es embrutecer a la gente, más de lo que están ellos. Ok, dice acá, no tocará ninguna cosa sagrada, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Pero si diese a luz una niña, será impura 2 semanas, ¿verdad? El doble, como en su menstruación, y continuará purificándose de su sangre por 66 días. Cuando se cumplieren los días de su purificación, yo hago muecas, pero es que estoy recibiendo sin parar, pero no lo puedo entregar todavía hasta que yo no tenga una enseñanza completa.
porque Él me las está entregando a mí. Yo estoy recibiendo que ustedes no tienen ni idea de revelación. Wow. Dice, cuando se cumplieron los días de su purificación por un hijo o una hija, ella traerá a la puerta del tabernáculo de la asamblea al sacerdote un cordero de 1 año como ofrenda de humo ascendente y un palomino o una tórtola como ofrenda por el pecado. Él los ofrecerá delante de Yucabacate y hará expiación por ella y será limpiada del flujo de su sangre. Esta es la Torá, la instrucción, para la que diere a luz varón o hembra. Y si ella no pudiese traer un cordero, entonces traerá 2 tórtolas. ¿Qué les conté cuando María fue con José a presentar a su hijo al templo cuando nació? Cuando se cumplieron los días de su purificación, ella fue al templo a conforme con la ley de Moisés, así estaba escrito, y ella llevó 2 tórtolas a sí mismito para poder quedar limpia. Y dice, y consagrar al niño, ¿verdad? Entonces traerá 2 tórtolas o 2 palominos, uno como ofrenda de humo ascendente y el otro como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. El 13. Habló Yucabacate a él Moisés, ya llenó él del espíritu de sabiduría, y a él Aarón, también lleno igual, diciendo, cuando un hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha blanquecina, y hubiere en la piel de su cuerpo como afección de lepra, será llevado al sacerdote el Aarón, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote observará la afección de la piel. Si el vello en la parte afectada se tornó blanco, y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Si la decoloración en la piel de su cuerpo es blanca y a la vista no parece ser más profunda que la piel, y su vello no se tornó blanco, entonces el sacerdote recluirá por 7 días al que tiene la afección. El sacerdote lo observará al 7º día, y he aquí, si la afección conserva el mismo aspecto y no se extiende más en la piel, el sacerdote lo recluirá 7 días más. El sacerdote lo observará nuevamente al 7º día. Y he aquí, si la afección es algo oscura y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Ese tipo de manchas en la piel o la lepra representan pecados, representan iniquidades, representan muchas otras cosas que... Por eso en las parábolas de Yeshua también hablaba de aquellos 10 leprosos, porque los 10 leprosos representan a las 10 tribus perdidas que han pecado en el mundo entero, están entre todas las naciones, y solo uno regresó a agradecer que los haya limpiado. Imagínense, son muchos los llamados, bien pocos los escogidos, porque aunque 10 fueron limpios, uno solo regresó a agradecer. Y eso, pues la lepra, como les dije, representa a ese tipo de pecado. Dice, lo declarará limpio, no es más que una costra. Él lavará su ropa y quedará limpio. Pero si la costra se extiende mucho en la piel después de haber sido observado por el sacerdote para su limpieza, será visto nuevamente por él. Si el sacerdote observa que la costra se ha extendido en la piel, entonces lo declarará impuro, es lepra. Cuando la llaga de la lepra estuviera en un hombre, él será traído al sacerdote. Él lo examinará y he aquí, si la hinchazón es blanquecina en la piel y el vello se ha tornado blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo declarará impuro y no lo recluirá porque es impuro. Y si la erupción brota en la piel cubriendo toda la piel desde la cabeza hasta el pie, donde quiera que el sacerdote mira, entonces el sacerdote lo examinará y he aquí, si la afección ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tiene la afección, todo se ha vuelto blanco, está limpio. O sea, si estás completo, ese no es impuro, es porque ya como que le consumió completo. Esto es más profundo de lo que nosotros estamos leyendo. La lepra, ustedes entendieron la parte de la levadura. Cuando había levadura, estaba contaminado. Pero había momentos donde si la levadura podía crecer ya completa y formar el pan,
entonces se le podía entregar al padre de esa manera. Ya esa no estaba contaminada. O sea, había maneras de que no podía estar en uno ni o sea, no podía estar entre medio. Y entonces aquí la lepra, si está en llagas, era alguien impuro. Pero si la lepra ya había consumido el cuerpo entero, ya era blanco completo, desde cabeza a los pies, ya estaba limpio. Ya se había consumido la parte terrenal, en lo que habla. Ya el cuerpo completo, ya no, o sea, no, la parte del mundo no existía en esa persona. Y dice, mas si en él apareciere carne viva, será inmundo. ¿Ves? Si ya la lepra lo consumió completo y no tiene nada de piel viva, entonces es limpio. Porque a través de su pecado entregó, como quien dice, su cuerpo entero, como hizo el Mesías. Pero entonces, si todavía le queda carne viva, bueno, estás impuro. Dice, el sacerdote examinará la carne viva y lo declarará inmundo, porque la carne viva es inmunda, es lepra. Pero si la carne viva cambia y se vuelve blanca, él vendrá al sacerdote, quien lo examinará, y he aquí, si la afección se tornó blanca, entonces el sacerdote declarará limpio al que tiene la afección, él está limpio. Si también en la piel, en la cual hubo un forúnculo que se sanó, surge en el lugar del forúnculo una hinchazón clara o una mancha blanca, se mostrará al sacerdote. Y si, cuando el sacerdote la examina, he aquí, parece más profunda que la piel, y su vello se tornó blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra que se originó en el forúnculo. Pero si el sacerdote la examina, y he aquí no hay vellos blancos en ellas, y no parece más profunda que la piel, sino algo oscura, entonces el sacerdote lo recubrirá por 7 días. Y si se hubiere extendido mucho en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es una llaga. Pero si la mancha blanca se mantiene en su lugar y no se extiende, es un forúnculo, y el sacerdote lo declarará limpio. Si hay en la piel alguna quemadura de fuego, y en la carne viva de la quemadura hay una mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Y he aquí, si el vello en la mancha blanquecina se ha tornado blanco, y a la vista parece más profunda que la piel, es lepra que se originó de la quemadura. Por lo cual el sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Pero si el sacerdote la examina, y he aquí, no hay vello blanco en la mancha, y no parece más profunda que la otra piel, sino algo oscura, entonces el sacerdote lo recubrirá por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará, y si se ha extendido mucho en la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Si la mancha permanece en su lugar, y no se extiende en la piel, sino que está algo oscura, es inflamación de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, porque es inflamación de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una afección en la cabeza o en la barba, entonces el sacerdote examinará la afección, y he aquí, si al parecer si parece estar más profunda que la piel, y allí hay vello fino amarillento, entonces el sacerdote lo declarará impuro. La erupción seca es lepra sobre la cabeza o la barba. Si el sacerdote examina la erupción escamosa, y he aquí no parece más profunda que la piel, ni hay vello negro en ella, entonces el sacerdote recluirá por 7 días al que tiene la afección. Al 7º día el sacerdote la examinará, y he aquí, si la erupción escamosa no se ha extendido, ni hay en ella vello amarillento, y no pareciere a la vista más profunda que la piel, se rasurará, pero no se rasurará la afección. El sacerdote recluirá al que tuviere la erupción escamosa por 7 días más. Al 7º día el sacerdote la examinará, y he aquí, si no se ha extendido por la piel, ni parece más profunda que la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Él lavará sus ropas y quedará limpio. Pero si la afección se extiende mucho en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote lo examinará, y si se ha extendido por la piel, el sacerdote no buscará vellos amarillentos, es impuro. ¿Ustedes entendieron algo aquí? Si la aflicción se extiende mucho en la piel después de su purificación,
No estamos viendo algo físico, estamos entendiendo la parte espiritual. Si luego de haber nosotros sido purificados, todavía hay un pecado que sigue ahí, latente, eso como que sigue en nosotros, no buscará más vellos amarillentos, es impuro, ya te van a declarar impuro, aún habiendo sido purificado. Pero si la afección se ha detenido en su lugar y hay vello negro creciendo en su interior, ha sido curada. Él está limpio y el sacerdote lo declarará limpio. Si un hombre o una mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas claras, manchas blanquecinas, entonces el sacerdote lo examinará y he aquí, si hay manchas blanquecinas algo opacas en la piel, es un herpes que brota en la piel. Él está limpio. Si a alguno se le cayere el cabello de la cabeza, es calvo, pero está limpio. Y si se le cayere el cabello de la frente, es calvo en la frente, pero está limpio. Mas si en la calva de la coronilla o en la calva de la frente apareciera una llaga rojiza blanquecina, es lepra que brotó en la calva de la coronilla o de la frente. Entonces el sacerdote lo examinará, y he aquí, si la llaga de la coronilla o de la frente calva pareciere blanca rojiza, como el aspecto de la lepra que aparece en la piel, es hombre leproso, está impuro. El sacerdote lo declarará totalmente inmundo, la llaga está en su cabeza. Los vestidos del leproso que tuviera la llaga serán rasgados y rasurará su cabeza, se cubrirá hasta el labio superior e irá gritando inmundo, inmundo, permanecerá inmundo todos los días que la llaga estuviera en él. Está contaminado, habitará solo, su morada será fuera del campamento. Ustedes, algo que él me está entregando, hay uno de los libros, no recuerdo si era Corintios, en alguno de los Corintios, donde se habla que la cabeza de la mujer es su marido y la cabeza del marido es nuestro Mesías. Algo parecido es lo que el Padre está entregando aquí. ¿Por qué? La cabeza de la mujer no es que a lo literal nosotros tenemos que pensar que nuestra cabeza, nuestro Señor es nuestro marido y a Él no tenemos que rendir todas las cuentas. No. La mujer representa a Israel, o más bien la esposa, ¿verdad? Que a la novia que se le va a entregar a nuestro Mesías. Eso es la mujer. Y la cabeza de ella es su esposo, porque la cabeza se supone que lleve ¿qué? La sabiduría. Se supone que como su esposo es el que aprende Torá y la lleva a la casa, él es el sabio que le entrega a ella la sabiduría y ella se deja llevar por esa sabiduría que aprende a través de su esposo. Ese sería el matrimonio perfecto según la Biblia. Pero como en estos momentos no se vive de esa manera, muchos maridos son los más necios que las mismas mujeres, y las mujeres las que estamos buscando la sabiduría de la Biblia, enseñando a los maridos. En aquel momento se hablaba de esa manera porque en la cabeza del hombre, ¿qué era? El Mesías, porque es el espíritu de sabiduría en su cabeza. Por eso es que él recibía la sabiduría y la entregaba en su hogar. Pero aquí, miren, todos los leprosos que estuvo hablando, cómo se decían que había que tratarlo, pero ninguno mencionó que se tratara de esta forma más que a este que le dio lepra en la cabeza. Miren esto. Mas si en la cabeza de la coronilla o en la calva de la frente apareciera una llaga rojiza blanquecina, es lepra que brotó en la calva de la coronilla o de la frente. En la frente es que se supone que esté nuestro sello. A esos escogidos se va a poner el sello en la frente, porque eso es la sabiduría de nuestro Padre. La Torá está escrita en nuestro corazón cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a recibirla de esta forma. Y empezamos a nuestros labios a hablar la sabiduría, porque es lo que está escrito en el corazón, ¿verdad?, la Torá. Pero cuando llegan los ángeles a sellar a esos escogidos para poder ser protegidos, ellos ponen el sello a quienes llevan la sabiduría
y le ponen el sello en su frente. Y miren aquí lo que está sucediendo, que en la frente o en la cabeza, donde se supone que esté nuestra sabiduría, nuestro sello puesto, ahí, para protección, estas personas lo que está representando es que llevan esa llaga, ese pecado, dejándole saber al mundo entero que son unos pecadores más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque en su cabeza, donde iba esa sabiduría para enseñarla, lo que llevan es esa vergüenza. Y entonces por eso es que dice que es un hombre leproso, está impuro, el sacerdote lo declarará totalmente impuro, la llaga está en su cabeza. Y serán rasgados y rasurará su cabeza, se cubrirá hasta el labio superior e irá gritando inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que la llaga estuviese en él, está contaminado. Habitará solo, su morada será fuera del campamento. Está contaminado. No se coman ningún leproso más que a esos. Porque la contaminación está en su cabeza, en la enseñanza que entrega, en la sabiduría que llevaba. Eso fue un Salomón cuando se contaminó con todas esas mujeres. Dice, cuando en una prenda hay infección de lepra, ya sea una prenda de lana o de lino, ya sea en un tejido o trama de lino o de lana, ya sea en un cuero o en cualquier objeto hecho de cuero, si la mancha es verdosa o rojiza en la prenda o en el cuero, ya sea en el tejido o en la trama o en cualquier objeto de cuero, es infección de lepra y se mostrará al sacerdote. El sacerdote examinará el objeto que tuviere la infección y lo aislará por 7 días. Al 7º día observará la mancha. Si la infección se hubiera extendido en la prenda, ya sea tejido, trama, cuero o en cualquier obra hecha de cuero, la infección es una lepra maligna, es impura. Por lo tanto, quemarás esa prenda, ya sea tejido de lana, lino o cualquier cuero donde esté la infección, porque es una lepra maligna, que será quemada en el fuego. Si el sacerdote la examina, y he aquí la infección no se ha extendido en la prenda, ni en el tejido, ni en la trama, ni en nada de cuero, entonces el sacerdote ordenará que laven el objeto donde está la infección y lo aislará por 7 días más. Después que el objeto con la infección ha sido lavado, si el sacerdote lo observa y he aquí la mancha de la infección no ha cambiado su color, aunque la infección no se ha extendido, es inmundo. Lo quemarás en fuego, ya sea que esté afectado por el derecho o por el revés. Pero si el sacerdote lo examina, y he aquí parece que la mancha se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero del tejido o de la trama. Si aparece en la prenda, ya sea en el tejido, en la trama o en cualquier objeto de cuero, extendiéndose en ellos, quemará al fuego de aquello que estuviera en la mancha. Pero la prenda de vestir, ya sea tejido o trama, o cualquier objeto de cuero que lavares, si la mancha se remueve de ellos, se lavará por 2ª vez, entonces será limpia. Esta es la Torá, la instrucción de la infección de lepra en una prenda de lana o lino, ya sea tejido o trama, o cualquier objeto de cuero, para declararlo limpio o para declararlo impuro. Y otra cosa que estoy viendo aquí, no sé si lo están notando, el trayecto que nuestro Padre comienza primero preparando ¿verdad? Lo que llevamos leyendo de Levítico, preparando a los sacerdotes en el sentido enseñándoles cómo eran los sacrificios, ¿verdad? Cómo iba a ser su rol. Luego los prepara a ellos directamente, los consagran. Y entonces cuando ya ellos están listos, entonces les está enseñando ahora mismo la manera que ellos van a detectar algunas enfermedades específicas que son para distinguir, como él le dijo, lo santo y lo pagano, ¿verdad? Lo impuro y lo puro. Y primero habló de los animales para que nosotros estuviéramos evitando ser impuros, ser contaminados. Y luego está hablando de ciertas enfermedades como la lepra específicamente aquí, para que ellos, o sea, los sacerdotes eran unas personas que eran hasta médicos. O sea, ustedes no están entendiendo que la sabiduría, es más, hay un grupo
que se le conoce como los esenios, y ellos mismos se consideraban hijos de la luz, y ellos eran, las personas los consideraban siempre los más sabios de todos los sectores judíos. Ellos eran como que los más sabios, los médicos sanaban a sí mismos por medio de la sabiduría. Y adivinen cuál era la sabiduría que ellos conocían. La obediencia hacia los mandamientos de nuestro Padre Celestial, el calendario original, exactamente todo lo que yo misma les estoy entregando hoy. De ahí, de ese grupo, era que venía nuestro Mesías. Esas personas eran discípulas también. El mismo Juan el Bautista era también uno de esos esenios. Y esos esenios eran personas que se les consideraba sabias a unos niveles extremos, que eran médicos. No tuvieron que ir a estudiar medicina. Con lo que conocían de las Escrituras, tenían el poder suficiente para mantenerse sanos todo el tiempo, y si llegaba alguien que quería pertenecer a ese grupo, ellos buscaban la manera de cómo purificarlo, santificarlo, y que en las aguas limpiarlo para que comenzara limpio y sano. Y esta palabra es la que lleva ese poder. Y esto es lo que todavía no hemos estado entendiendo, el poder de la palabra del Padre que nuestro Mesías vino a traer. ¿Sabe? Primero el Padre le entrega a través de Moisés, y la gente no entendió el poder que había allí. Se quedaron a mitad. Y nuestro Mesías tiene que venir a entregar el poder completo de ella. Y todavía nos queremos quedar a mitad. ¿Qué es eso? Entonces, ahora nosotros estamos viendo cómo estos sacerdotes van a tomar no solamente la posición de hacer esa expiación por los pecados del pueblo, sino de ser como médicos, detectando cómo pueden ser ellos, no solamente hago la expiación para tus pecados, sino cómo me mantengo al pendiente para reconocer si ya estás sano o no. O sea, en cuanto obviamente a lo que es la enfermedad directa en la piel. Pero el Padre le entrega unos roles tan grandes a estas personas que nosotros todavía no estamos captando que estos son los escogidos. Los escogidos serán capaces, así mismito, de tener esa autoridad de perdonar el pecado, de hacer esos milagros que Yeshua mismo dejó dicho que íbamos a hacer más grandes que los que hizo Él. Y así mismito porque son consagrados al Padre, porque son entregados de esta misma forma, porque el Padre solamente a través de ellos se puede comunicar de esa forma. Vamos a ver el 14. Habló Yoquebaquera a Moisés diciendo: esta será la Torá, la instrucción del leproso, el día de su purificación. El día de su purificación, el día de la purificación del leproso. ¿Cuál será ese día? Yo creo que será el día en que él reconozca sus pecados y diga: ya no quiero seguir esta vida, yo voy a ir al principio a buscar ese perdón de los pecados, de esas transgresiones que he hecho a la ley de mi padre, y quiero comenzar una vida nueva. Eso es el día de la purificación de ese leproso. Y dice, será llevado al sacerdote. El sacerdote saldrá del campamento. O sea, ¿qué pasó con los leprosos que Yeshua curó? Ellos fueron llevados al sacerdote, que es nuestro Mesías, al sumo sacerdote, ¿no? Dice, el sacerdote saldrá del campamento, lo examinará, y he aquí, si la afección de la lepra en el leproso se hubiere curado, entonces el sacerdote ordenará tomar ordenará tomar para el que va a ser purificado 2 aves vivas, limpias, y madera de cedro, escarlata e hisopo. Ay, Dios mío. Madera de cedro, así como aquella cruz donde él tuvo que ser crucificado, escarlata, como el color de la sangre de nuestro Mesías, ¿verdad? E hisopo, que era lo que se utilizó en la primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, la de Pesaj, cuando en Egipto los mandaron a ellos coger esos hisopos, mojarlos en la sangre del cordero para pasarla en las puertas, en los dinteles de las puertas. O sea, todo lo que nosotros conocemos del Mesías era con respecto a la palabra del Padre que estaba escrita en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, el sacerdote ordenará que una de las aves sea degollada en una vasija de barro sobre aguas corrientes. En cuanto al ave viva,
La tomará con la madera de cedro, la púrpura, el hisopo, y los mojará junto con el ave viva en la sangre del ave muerta, sobre aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que está purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en el campo. El que está purificado, el que se está purificando, lavará sus vestidos. ¿Cómo que lavará sus vestidos? Así no será con nosotros, que lavaremos esto, nos lavarán esos vestidos, nos pondrán vestidos hasta nuevos y todo. Y es que esa lavadura, es el lavamiento de esos vestidos que quiere decir. Nuestros vestidos es la manera nosotras de comportarnos. Ese vestido o la túnica blanca de lino fino representa la santidad, la rectitud, la obediencia hacia los mandamientos. Y si nuestras vestiduras no están así, hay que lavarlas, ¿verdad que sí? Pues nosotros estamos entendiendo que esas vestiduras que se están lavando es nuestro propio comportamiento. Estamos literalmente empezando a ser purificados. Éramos unos leprosos, pecadores, ¿verdad? Transgrediendo las leyes del Padre, y ahora estamos empezando a ser ¿qué? Perdonados, purificados. Hay que lavar nuestros vestidos, hay que empezar desde cero. Dice, después de eso entrará en el campamento. Serás parte de Israel después de eso. Ya puedes estar nuevamente dentro del campamento de Israel, ¿no? De los que llevan sabiduría y entendimiento. Dice, y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Pero al 7º día rasurará todo el cabello de su cabeza, su barba, sus cejas y todo su pelo. Lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de harina selecta, mezclada con aceite para minja, para ofrenda de alimento, y 1/4 de aceite. Y el sacerdote que lo purifica presentará al hombre que ha de ser purificado delante de Yud-Kei-Vay-Hei, junto con esas cosas, a la puerta del tabernáculo de la asamblea. ¿Ustedes se imaginan a nuestro Mesías presentando a cada uno de estos leprosos que hemos llegado a ser purificados y ahora considerados limpios, presentándolos así mismito frente al Padre? Eso es lo que está empezando a suceder ahora. Esto es una vida nueva de este hombre. Dice, el sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda por la culpa, con el 1/4 de aceite, y lo presentará como ofrenda mecida delante de Yud-Kei-Vay-Hei. Degollará el cordero en el lugar donde se degolla la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de humo ascendente en el lugar Kadosh, en el lugar sagrado, porque como la ofrenda por el pecado, así también la ofrenda por la culpa pertenecen al sacerdote. Porque nuestro Mesías cargó con la culpa y con los pecados, porque Él es el sumo sacerdote. Y es cosa santísima. El sacerdote tomará de la sangre. Si nosotros entendiéramos las leyes, los estatutos de la Torá de nuestro Padre, la instrucción de nuestro Padre, entenderíamos la vida entera del Mesías. ¿Por qué tuvo que atravesar lo que atravesó? Toda esa pasión como se le conoce. Esta misma semana, para quienes me están viendo en vivo, se está celebrando entre el mundo cristiano y católico la Semana Santa, que no entienden ni qué es lo que significa. Cuando la semana no es santa. Si quieres celebrar exactamente lo que ocurrió en esa muerte del Mesías y cuando estuvo sepultado y luego resucita, no se le conoce como Semana Santa. Son 3 fiestas sagradas. La fiesta de Pesach, que fue una cena, donde literalmente ese mismo día Él muere. La fiesta de panes sin levaduras, que es una semana, sí, pero solo los primeros 3 días y 3 noches de esa semana fueron los que Él estuvo sepultado. Y luego resucita en la 3ª fiesta sagrada llamada Primeros Frutos. Cuando nosotros conocemos esta palabra del Padre, entendemos la vida del Mesías, la vida, muerte y resurrección de ese cuerpo del Mesías. Y nosotros también entenderemos la segunda llegada, cuando conocemos el principio, la palabra del Padre. Dice, asimismo el sacerdote, estoy en el 14:15,
Asimismo el sacerdote tomará parte del cuarto de aceite y lo verterá en la palma de su mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. El resto del aceite que tiene el sacerdote en su mano lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica. Ustedes están entendiendo ahora mismo algo bien diferente a lo que ocurrió cuando los sacerdotes fueron consagrados. Moisés mojó su dedo y con la sangre de aquel cordero y comenzó a tocar el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho con esa sangre, y representando a que ese pacto renovado, más bien ese pacto, ¿verdad?, de lo que es esa unión entre ellos con el Padre como un solo espíritu, ¿verdad?, que iban a llevar ese espíritu de sabiduría, sería entre su oír, su acción, ¿verdad?, su obediencia y su camino, ¿verdad? Pero aquí es con aceite que están entregándole en los mismos lugares a ese leproso que fue purificado. El aceite representa entendimiento. Ya el sacerdote sí recibió ese pacto sellándolo con esa sabiduría, pero este leproso ahora está recibiendo entendimiento para empezar a aprender cómo recibir la sabiduría. Dice, el resto del aceite que tiene el sacerdote en su mano lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho y sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. El sobrante le está entregando más entendimiento para que no vuelva a pecar. Eso es todo lo que está pasando, al consagrarlo de esa manera. El sobrante del aceite que está en la mano del sacerdote lo derramará sobre la cabeza del que se purifica. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh. El sacerdote presentará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después degollará la ofrenda de humo ascendente, y el sacerdote ofrecerá la ofrenda de humo ascendente y la minjá, la ofrenda de alimento, sobre el altar. El sacerdote hará expiación por él y será limpio. Mas si fuera pobre y no tuviera para tanto, tomará un cordero para ser mecido como ofrenda por la culpa, para hacer expiación por él, y 1/10 parte de harina selecta mezclada con aceite para la minjá, y 1/4 de aceite. También 2 tórtolas y 2 palominos, según él pudiere. Uno será ofrenda por el pecado y el otro ofrenda de humo ascendente. Al 8º día los llevará al sacerdote para ofrecerlos por su purificación a la entrada del tabernáculo de la asamblea delante de Yahweh. ¿Cuándo será eso? Estuvo 7 días ahí en medio de la asamblea, pero no podía entrar al tabernáculo, ni a ningún lugar, ni a su tienda, ni nada, afuera, para que todo el mundo lo viera. Y esos 7 días, estas personas, nosotros hemos estado estos 7 milenios así, expuestos a que ahora ya nos están considerando limpios. Ahora, cuando llegue nuestro Mesías, nos van a purificar completo. Pero en estos momentos nos están considerando así, limpios, nos están viendo cómo nosotros estamos siendo entregados, sanando todas esas heridas, sacando toda esa lepra, todos esos pecados, para que ahora nos entreguen ese entendimiento, nos cubran y nos unjan con todo ese entendimiento para poder ser merecedores ¿de qué? De, como dice aquí, al 8º día, en ese comienzo de ese reino del Mesías, en ese 8º milenio, porque él llega en el 7º ahora, pero es a limpiar todo lo que hay aquí, a sacar todo lo que es impuro. ¿Y para qué? En el 8º día los llevará el sacerdote para ofrecerlos por su purificación a la entrada del tabernáculo de la asamblea delante de Yahweh. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el cuarto del aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Entonces degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. O sea, primero le pusieron aceite, que era, como les expliqué, representando, ahora te entrego entendimiento. ¿Qué le entregaron a Abraham? Antes de que Abraham recibiera su nombre, Abraham,
cuando todavía se llamaba Abraham, que él fue criado por Noé y Shem, el hijo de Noé. Los dos lo criaron, lo llenaron de toda la palabra del Padre, de la sabiduría que estaba escrita en los libros de Enoch, y lo llenaron completamente de quién era el Padre. Pero entonces cuando a Abraham le toca regresar a su tierra, que era una tierra llena de idolatría, el Nimrod era el rey de esa tierra, el papá de Abraham, Terak era alguien que era la mano derecha de Nimrod, era un siervo de Nimrod que era igual de idólatra. Y entonces a Abraham le tocaba regresar a su tierra, y el Padre, ¿qué hizo? Le entregó un corazón lleno de entendimiento para que supiera diferenciar lo que era bueno y lo que era malo, porque Abraham solo conocía la palabra del Padre que se le entregó en casa de Shem y Noé, pero todavía no había enfrentado el mundo real. Y cuando él va de camino a enfrentarlo, el Padre dice: déjame entregarles el corazón lleno de entendimiento a él para que pueda diferenciar lo que es Kadosh, lo que es puro y sagrado, que es lo que ya él aprendió, y que cuando llegue y vea todas esas cosas realice, ¿verdad? Entienda claramente que están mal hechas. Y así fue. Abraham siempre dio ejemplo claro de cómo defendió la palabra del Padre, la instrucción del Padre y todo lo que fue Kadosh, lo que fue sagrado. Y aquí primero se le está entregando entendimiento a esta persona que fue leprosa, fue pecadora, y ahora, ¿verdad?, ya está renaciendo, ¿verdad?, está siendo purificada, y luego se le está entregando esa sangre que representa ese pacto sellado en él. Nosotros ahora entendiendo que la sangre de nuestro Mesías es la que nos rocian a nosotros, o sea, no lo literal, porque es la que representa el pacto renovado, el que ya la Torá haya estado escrita en nuestros corazones para poder recibir ese espíritu de sabiduría. Esta sangre está representando el que ya ahora estás listo para recibir la sabiduría, ya se te entregó entendimiento, ya lo comprendiste, tuviste prueba por esos 7 días, y ahora ya en el 8º estás listo para recibir la sabiduría. Y entonces dice: el sacerdote derramará aceite sobre la palma de su mano izquierda. No, esto ya lo leí. Sí. El 30... ¿Dónde yo estaba? ¿Por qué me pongo a hablar todo esto? Sí, ya estaba en el 25. En el 14:25. Entonces degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote derramará aceite sobre la palma de su mano izquierda y rociará con su dedo derecho la parte del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Yukepaikei. Luego el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el dedo gordo del pie derecho y sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el sobrante del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para hacer expiación por él delante de Yukepaikei. Asimismo, dependiendo de sus recursos, ofrecerá una de las tórtolas o de los panominos, según él pudiere, uno para ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de humo ascendente con la minja, con la ofrenda de alimento. El sacerdote hará expiación por el que se purifica delante de Yukepaikei. Esta es la Torá, la instrucción, para aquel en quien estuviera la infección de lepra, cuya mano no pudiera obtener lo pertinente para su purificación. Habló Yukepaikei a él Moisés y a él Aarón, diciendo: cuando entren a la tierra de Canaán, la cual les doy por posesión. Imagínense diciéndonos a nosotros: cuando ustedes, los escogidos, entren a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, la cual les voy a dar por posesión. Dice: y yo pusiere la plaga de la lepra en una casa en la tierra de su posesión, en este caso no va a ser la nueva Jerusalén porque ahí no va a haber enfermedades. Dice: el dueño de la casa irá y dará aviso al sacerdote diciendo. Pero ustedes entendieron cómo él dice: y yo pusiere la plaga de la lepra. No fue que se enfermó ya.
¿Cómo les estoy dejando saber que cuando nosotros estamos en desconocimiento de esa palabra, en ignorancia más bien de esa palabra del Padre, no estamos obedeciendo los mandamientos porque nos han enseñado a no obedecerlos? No nos exime de que estas plagas nos toquen. Nosotros estamos literalmente entregándole nuestras vidas legalmente a aquel enemigo. Hasatán o Satanás, como lo hemos conocido, no es un solo demonio. Significa el opositor o el divisor. Son muchos demonios y son todos siervos del Padre. Y ellos solamente van a lugares donde les está siendo permitido. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo al Padre, no están siendo sellados, protegidos. Y nosotros, sin entender eso, que las enfermedades, las condiciones de salud, todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro y en nuestras vidas, que no se supone que esté ocurriendo, es a causa de eso. Son plagas llegando a causa de la misma desobediencia. Dice, el dueño de la casa irá y dará aviso al sacerdote diciendo, me parece que hay lepra en la casa. Entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre en ella para ver la plaga, para que todo lo que haya en la casa no se torne impuro. Luego el sacerdote entrará para ver la casa y examinará la mancha, y he aquí, si la lepra está en las paredes de la casa, con manchas verdosas o rojizas, que parecen más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la hará clausurar por 7 días. La casa también representa no solamente una casa literal, ¿verdad? Un hogar. La casa representa también, por darles un ejemplo, cuando Israel era una nación con las 12 tribus, ¿verdad? Juntas, ellos eran un reino, ¿no? Una nación. ¿Y qué pasó? Eran una casa, más bien. Cuando se dividió en 2 casas, en 2 reinos. La casa de Judá, casa de Israel. Casa de Judá era 2 de las tribus, Judá con Benjamín. Y la casa de Israel eran las otras 10 tribus perdidas, que se le conocen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces por eso es que cuando dice que cuando haya una plaga de lepra en una casa, ¿verdad?, en la tierra de su posesión, que quiere decir que cuando en el caso de ellos que fueron a poseer esas tierras de Canaán, habían 2 casas, como quien dice, o sea, lo está hablando literal en alguna de las casas, pero también representa cuando haya pecado en una de las casas, que sí hubo, todavía sigue habiendo. Cuando hubo pecado en la casa de Judá, los mandaron para Babilonia, y cuando hubo pecado en la casa de Israel, los esparcieron por todas las naciones, ¿no? Y entonces, por eso es que dice, entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre en ella para ver la plaga, para que todo lo que haya en la casa no se torne impuro. Luego el sacerdote entrará para ver la casa, y él examinará la mancha, y he aquí, si la lepra está en las paredes de la casa con manchas verdosas o rojizas que parecen más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la hará clausurar por 7 días. El sacerdote volverá nuevamente al 7º día, cuando va a venir nuestro Mesías, y la examinará, y si la mancha se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote ordenará remover las piedras en las que está la plaga, y las echarán en un lugar impuro fuera de la ciudad, y hará raspar la casa por dentro a su alrededor, y el polvo que recogieren lo echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las colocarán en el lugar de las piedras removidas, y tomarán mortero para revocar la casa. Pero si después de haber removido las piedras, de haber raspado la casa y de haberla revocado, la lepra vuelve e irrumpe de nuevo en la casa, entonces el sacerdote irá y la examinará. Si la lepra se ha extendido en la casa, es lepra maligna, está impura. Por tanto, derribarán la casa y las piedras de ella, la madera y en todo el motrero de la casa, los llevarán fuera de la ciudad a un lugar impuro. O sea, si después de haberte entregado las 1000 oportunidades para que
te raspen y estamos hablando de la casa ahora mismo, de una nación. Estamos hablando no solamente de ti como persona, estamos hablando de a lo mejor un país. Y entonces, si después de haberle dado oportunidades para que se arrepientan, para que literalmente retornen, ¿verdad?, a la pureza, y todavía él regresa y ve que no están limpios, que no han querido, derrúmbame esta gente. Dice, es lepra maligna, no va a salir de ahí. Dice, por tanto derribarán la casa y las piedras de ellas, la madera y todo el motrero de la casa, los llevarán fuera de la ciudad a un lugar impuro. Además, el que entre en la casa todo el tiempo que esté clausurada será inmundo hasta el atardecer. Y aquel que se acueste en la casa lavará sus vestidos, y el que coma en la casa lavará sus vestidos. Si el sacerdote, o sea, si tú te estás criando en un lugar que está así de impuro, y después declaran que ese lugar está totalmente impuro, literalmente vas a tener que lavar tus vestimentas, ¿verdad? Comenzar otra vez en cero a esta obediencia, ¿verdad? Para que tus vestimentas ya queden limpias y no sigas impuro. Sal de allí, sal de allí. Dice, ¿y por qué en el Apocalipsis así mismo nos decía que los ángeles decían, sal de allí para... No en el Apocalipsis, si no me equivoco era en uno de los profetas, hablaba, sal de ahí para que no te contamines, era, y refiriéndose a Babilonia, a esa iglesia católica y cristiana, que está contaminada literalmente, está llena de lepra. Y entonces, por eso es que él le decía a sus hijos, salgan de allí. Dice, si el sacerdote viene y la observa y la lepra no se ha extendido en la casa, después de que la casa fue revocada, entonces el sacerdote la declarará limpia, porque se ha curado de la lepra. Para purificar la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre las aguas corrientes. Tomará la madera de cedro, el hisopo, la escarlata y la avecilla viva. Los mojará en la sangre de la avecilla muerta en las aguas corrientes y rociará la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la escarlata. Pero él soltará la avecilla viva fuera de la ciudad en el campo abierto. Hará expiación por la casa y será purificada. Esta es la Torá, la instrucción para toda clase de plagas de lepra y de afección eruptiva, para la infección de una prenda de vestir y de una casa, para una hinchazón, para una costra y para una mancha blanquecina, para instruir cuando es impuro y cuando es limpio. Esta es la Torá, la instrucción sobre la lepra. Y yo creo que aquí me quedo, porque yo casi ya no tengo ni voz. Pero, ¿vieron cómo él lleva, así mismito, a darnos... Levítico es un libro súper complejo. ¿Por qué? Porque para entender Levíticos había que entender bastante acerca de la Torá. Yo cuando lo leí la primera vez, para mí fue como que algo bien impresionante porque son muchos estatutos que él menciona, sobre todo a los sacerdotes, pero por eso era que yo no le di tanta y tanta importancia, porque yo no me consideraba que yo era una parte de esos sacerdotes. Yo estaba viendo la primera vez que lo leí como que yo veía a los sacerdotes como algo literal, un sacerdotes que él creó, o sea, líderes que él creó para enseñar al pueblo. Nunca había entendido yo que esos líderes representaban a los escogidos. Luego que comienzo a leer toda la Biblia es que me doy cuenta, wow, eso mismo, él todo el tiempo está buscando que todos fuéramos como esos sacerdotes. Lo que pasa es que el pueblo se portó mal desde el principio y por eso solamente estas personas, bien pocas, fueron escogidas para ser parte de esos sacerdotes. Y nosotros ahora entendemos que esos escogidos que se van nuevamente a tomar, ¿verdad?, deben ser así como ellos. Por eso es tan importante este libro, entenderlo. Y me está escribiendo Esther que dice, sal de ahí, pueblo mío, para que no te contamines. Es en Apocalipsis 18:4. Es que yo sé,
La mejor parte de tener la Torah escrita en tu corazón es reconocer cuáles son las escrituras. Pero ¿tú te crees que yo me acuerdo exactamente cuál es la escritura? No, yo sé lo que dice la escritura, pero ya para eso tenemos la internet que nos dice exactamente dónde es. 18:4, vamos a buscar aquí a ver qué era lo que decía. 18:4. Dice, y escuché otra voz desde el cielo que decía, sal de ella, mi pueblo, para que no seas partícipe de sus pecados y para que no recibas ninguna de sus plagas. La lepra, ¿verdad? Ay, Dios mío, porque sus pecados han alcanzado hasta el cielo y Elohim, Dios, ¿verdad?, es consciente de sus crímenes. Ay, y nosotros, sin entender que donde estábamos metidos, en todas esas doctrinas religiosas cristianas, muchas de ellas judías también, sobre todo católicas, todo eso era esa Babilonia y el Padre entregándonos de que saliéramos de allí, que estábamos contaminándonos y no entendíamos que era eso. Pero que no fuéramos partícipes de sus plagas cuando vienen, así mismito, mira cómo esa casa, como estaba describiéndola, llena o sea, la plaga de la lepra que estuvo en esa casa, pero nosotros no podemos seguir viendo estas escrituras como algo literal porque ellas representan todo lo que es espiritual en nuestra vida ahora mismo. Y comúnmente él siempre lleva todas las escrituras, ¿verdad?, como parábolas. Para nosotros los sabios, los que llevamos la sabiduría del Padre, no cualquier sabio, nosotros podemos entender que se trataba siempre de la casa de Israel, casa de Judá o cualquier otra nación que estuviese, como en este caso, ¿verdad?, que hablaba una nación que haya sido contaminada. Pero ya, vamos a ver quién estuvo por aquí escribiendo para yo así enviarle. Aparte de las mega bendiciones que te entregué ya, Esther, te las envío de nuevo. Ana Mercedes, preciosa bendición. Ana Mercedes me dice, hola amiga, volvió la luz. Me muero de la risa porque yo llevo leyendo leyendo noticias de mi Facebook desde ayer, si no me equivoco, que para variar se fue la luz en todo Puerto Rico. Y está llegando ¿verdad?, por ratitos en varios sectores. Es para los que están en vivo conmigo. Así que ella me dice, por poco no te veo. Tan preciosa. Bendiciones, belleza. Estel dice que esas aves son, de las que estuvimos leyendo, ¿verdad?, son carnívoras, garronieros. Así mismito, muchas de esas aves que él no quiere que comamos eran porque eran así carnívoras también. Dice Ana Mercedes aquí que todas esas aves lo que comen son los residuos de animales muertos. Gracias a Dios nadie se come eso, ¿no? Bueno, Ana Mercedes, hay mucha gente que se comen esas cosas definitivamente en otros países. Puerto Rico nosotros, lo peor que nosotros estábamos haciendo en Puerto Rico era comer todo lo que decían que no comiéramos del mar, plus los cerdos. Pero hay otros países donde comen peores cosas todavía. O sea, todos los lugares hemos nosotros pecado ante todas esas leyes. Y Esther nos dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo y consagrarlo. Así mismito, o sea, si nosotros queremos que la presencia del Padre y su Espíritu Santo, que es ese Espíritu de sabiduría, su Hijo amado, habiten en nuestro interior, nosotros lo mínimo que podemos hacer es crear un ambiente sagrado en nuestro interior para que ellos puedan habitar aquí. Esto que nosotros vemos aquí, este cuerpo de carne y hueso, esta es la vestimenta de ese Espíritu que está en nosotros. Y se va a reflejar, el espíritu que llevemos adentro se va a reflejar en nuestro físico. Y si nosotros queremos estar todo el tiempo bien bellos y preciosos y con una piel saludable y todo el tiempo una salud increíble, salud perfecta, que es la que nos ofrece la sabiduría, como nos dice la Escritura, debemos llevar a sí mismito un ambiente completamente sagrado para que ese mismo espíritu sea el que habita en nuestro interior. Y me dice aquí... Estel me dice asimismo que Miriam, la hermana de Moisés, se llenó de lepra por criticar a Moisés. Así mismo fue. Yo creo que todavía no hemos leído eso. Eso va a estar más adelante, si no me equivoco. O fue que lo leímos en Éxodo. Yo ya ni me acuerdo de esas cosas. Yo tengo tantas escrituras en mi cabeza que no me acuerdo si ya lo leímos en Éxodo o si todavía no lo hemos leído.
Y así mismito ella fue apartada del campamento. O sea, la lepra es un reflejo del comportamiento de la persona, lo que representa en la Biblia, ¿verdad? Los pecados que ella ha tenido, la transgresión hacia la palabra del Padre. Y dice, aquí estoy, ya terminé. Así que vamos a cantar para entonces poder terminar porque, oh my God, yo estoy literalmente sin voz. Hoy estuvimos del 11 al 15. Ya mañana seguimos con el 16. Vamos a poner aquí tu sabiduría, Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria. Gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna. Tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu paz, tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria.
Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Estoy exhausta, pero emocionada. Así que le envío también mil bendiciones a Luisfe. Luisfe, te vi por ahí que diste como unos likes. No veo muchos ojitos de quiénes son los que están por ahí, pero pude ver la fotito chiquitita de Luisfe. Así que un beso y muchas bendiciones. Bye.